En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana extendemos la alfombra roja para hablar de festivales, como por ejemplo el de Cannes, que se ha celebrado estos días en Francia, pero para hablar de cómo la política y conflictos como el de Gaza o asuntos como las agresiones sexuales impactan directamente en citas culturales. Para ello nos acompañan tres invitadas en este estudio que ya les presento. Ana Vinuela es profesora de estudios cinematográficos en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Bienvenida, Ana. Gracias, Carlos. Matilde Carton, periodista especializada en cultura. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias. Y Vivata Uribe es cofundadora y programadora de la asociación El Perro que Ladra, un colectivo dedicado a la difusión del cine latinoamericano en Francia. Bienvenida, Vivata. Gracias. Pues allá vamos, política en la alfombra roja de Cannes a Eurovisión. Hoy nuestro asunto en primera plana. Comenzamos. La situación en Gaza o las políticas de Trump son asuntos que impactan globalmente y también se están colando en foros culturales. Estos días hemos visto desfilar a un gran número de estrellas del cine en la alfombra roja del Festival de Cannes en un clima politizado, marcado por la situación humanitaria en la franja, pero también por otras cuestiones como las violencias sexuales, con la condena al actor Gerard Depardieu, si lo recuerdan, en la víspera del certamen. Las condenas a Israel también afloraron hace unos días, si lo recuerdan, en el Festival de Eurovisión, con miles de manifestantes en la ciudad suiza de Basilea protestando por la participación israelí. Con la llegada del verano boreal, son múltiples las citas culturales, los festivales que tenemos por delante, y hoy nos preguntamos por el altavoz que supone la cultura y su implicación en la situación del mundo que tenemos. Cannes se ha consagrado como la cita ineludible que marca la agenda y tendencia en el cine, incluso hasta la cita con los Oscars del año siguiente. Si lo recuerdan, la última Palma de Oro, Anora, llegó a ser la mejor película de la cita de los Oscars de este mismo año. Vamos a ver qué dice la prensa. Diario La Croix. Las mujeres en marcha en Cannes. Cómo las mujeres del cine esperan encontrar su sitio en esta nueva edición. Diario Universal de Hidalgo recoge en un amplio artículo cómo el festival ha endurecido su código de vestimenta, algo que ha causado mucho revuelo. Luego les voy a preguntar por ello. Liberación ha entrevistado a la actriz Juliette Binoche, presidenta este año del jurado, que define Cannes como provocación, excitación y asombro. Bueno, la cultura no puede quedarse al margen de lo que pasa en el mundo, parece claro, pero esto a veces choca, pues con intereses, con financiaciones, etc. Les pregunto, ¿es irremediable que Gaza se cuele en citas culturales y en alfombras rojas, Ana? Bueno, yo pienso que sí, que es inevitable y que es incluso deseable. Cannes nació como un festival político en oposición a la Mostra de Venecia totalmente impregnada del espíritu fascista de Mussolini. Entonces hay ya en el ADN de Cannes esta vocación de ser un altavoz político. Hay que recordar también que en 1968 el festival se interrumpió porque un grupo de cineastas, entre los que estaban Truffaut, Godard, dijeron que no se podía mantener un festival mientras los obreros y los estudiantes estaban en la calle, y que gracias a esa protesta nacieron secciones paralelas como la Quincena de los cineastas, que es un espacio más abierto a la innovación, a la audacia, a la experimentación. Entonces, a mí me parece lógico que el festival no pueda disociarse de lo que está pasando en el resto del mundo. Este año la situación en Gaza, digamos que se ha acelerado, quizá no es el término más adecuado, pero lo que ha habido es una aceleración de la mediatización del conflicto de Gaza, y a nivel estatal el presidente Macron por fin reacciona ante algo que otros países ya habían manifestado su oposición, y el festival se hace eco de esa actualidad. Me parece en ese sentido lógico. Antes de arrancar Cannes, si lo recuerdan, 380 personalidades del mundo del cine, entre los que figuraban Almodóvar, Susan Sarandon, Alfonso Cuarón o Costa Gabras, por citar solo algunos de una larga lista, publicaron una carta pidiendo una declaración concreta de condena de la guerra al festival. Juliette Binoche explicó en ese momento que la labor del jurado era seleccionar historias, y el delegado general Thierry Frémaux dijo que el festival es político cuando los artistas lo son.
¿Entienden la respuesta, Matilde? Vívata. No tanto, porque la verdad es que Gaza se invitó también en la selección de este año, ¿no? Sí. Porque hay un documentario que se llama Put Your Soul on Your Hand and Walk, que cuenta la historia y el cotidiano de una fotógrafa palestina que murió hace 2 semanas con las bombas de israelíes, ¿no? Y entonces su historia, ella está contada, está difundida aquí en el festival, pero sin ella. Entonces quiero decir que la política existe en las paredes también, que aquí está en cuanto al tema, en cuanto a la programación. Así que cuando Fremo dice que los artistas son políticos, pues también lo es su programación. Y ahora es absolutamente imposible de poner al lado la política con lo que está pasando en los artes. Estoy pensando, por ejemplo, en los Oscars, que hubo este cineasta palestino que se llama Hamdan Balal, que ganó por una película que lo he hecho con un israelí. Y él, sí. cuando se fue de nuevo a su país, ha estado... Le han agresado No por de tener Rap, ¿no? el Quiero Oscar. recordar que se No, llamaba. eran los Oscar. Pero quiero decir que cuando la cultura te da un premio, da un poco de luz en cuanto a lo que tú estás haciendo, también hay reacciones muy reales en países donde hay los conflictos. Así que todo está mezclado. También por supuesto es intrínseco, ¿no? Cannes y la política. Lo hemos visto en el caso de Gaza, también lo hemos visto en la selección de 3 documentales que retratan el conflicto en Ucrania. ¿Qué le parece, Vívata? Sí, bueno, pues a mí me parece muy problemática esa declaración porque es como si invalidara mismo el trabajo de selección y programación, porque es un trabajo que consiste justamente en dar visibilidad o no a ciertas cosas. Y cuando eso se hace en un grupo de personas que trabajan y que deciden que una película esté presente, vaya a obtener la luz que va a obtener en un lugar como Cannes, pues inmediatamente es política también esa postura. Entonces me parece como una respuesta para salirse del paso, para no tomar una postura, cosa que me parece bastante problemática. Y me parece que habría que imaginar un poco que los festivales son lugares de empoderamiento, ¿no? Y que no son lugares simplemente eventos completamente pensados fuera del mundo. Son lugares que le pertenecen a la gente, así sea Cannes, en lo que representa como ese tema totalmente performático y totalmente de marketing y todo lo que envuelve esto, pero es también una representación de la sociedad y lo que la sociedad está esperando. Entonces, el tema curatoriales es muy importante. Luego vamos a explorar lo que supone Cannes a nivel económico, pero antes no solo se ha hablado de Gaza estos días en Cannes, también, cómo no, se ha hablado de un personaje del que nunca hablamos en los medios de comunicación. Donald Trump también se ha colado, ¡oh, sorpresa!, en la alfombra roja. El presidente estadounidense, recuerden, quiere imponer aranceles del 100% a las películas producidas en el extranjero. Una idea despreciada por la mayoría en Cannes. Tenemos la posibilidad de preguntar a Ana Vinuela, que es profesora de estudios cinematográficos y que conoce muy bien la economía del cine, ¿qué impacto puede tener esta medida? Porque entendemos además, Ana, que con la financiación y las competencias técnicas tan internacionalizadas, ¿no supondría una pesadilla burocrática y legal además? Bueno, una pesadilla que podría incluso no poder concretarse, porque primero nadie ha entendido a qué cine se refiere. Se refiere a las producciones americanas deslocalizadas en el resto del mundo, y ahí va a tener el lobby de las plataformas que van a decir, por favor, nosotros necesitamos productos locales que puedan tener acentos otros que Hollywood, pero que sirvan para difundir a audiencias en todo el mundo. Entonces ahí yo creo que los primeros que se van a levantar son las grandes plataformas. Segundo, nadie sabe si se refiere a ese tipo de producciones o al cine de autor no americano, que tiene ya tan poca cuota de mercado en Estados Unidos que no sé qué sirve poner más aranceles, porque ya la situación es extremadamente difícil. Yo pienso que la guerra está en otro lado. Y Trump, en su precipitación, se ha equivocado de frente, porque la guerra realmente está en la manera en que se está interpretando la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, poniendo obligaciones de
tener que mostrar 30% de obra europea en los catálogos de los streamers americanos y las obligaciones para que inviertan en producción europea. Ahí es donde está el verdadero peligro, y si Trump consigue montar un lobby fuerte contra estas transposiciones de la Directiva Servicios de Medios Audiovisuales, ahí hay un verdadero peligro. Lo otro, yo pienso que es uno más de esos anuncios que hace cada día y que cambian y que luego no sabe ni cómo aplicarlo. Exacto, hay que ponerlo todo con Es lo pinzas. que dijo Wes Anderson en una conferencia de prensa, era como de, ¿qué vamos a hacer con las pelis entonces? ¿Vamos a detenerlas como ciudadanos ilegales? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo concretamente se va a traducir ese tipo de reforma? Parece completamente estúpido. Sí, Ana. porque en realidad cuando se venden una película, cuando se exporta una película, no vendes un objeto material, vendes algo inmaterial, que son derechos de explotación. Esto no es una manufactura china. No es una manufactura. No puedes detenernos. detenerlos en el aeropuerto cuando llegan, porque es una venta totalmente inmaterial. Y el destino del cine de autor europeo hoy en día son las plataformas de vídeo a la demanda. Entonces, habría que crear una especie de policía de la propiedad intelectual a inventar. Vamos tratando las polémicas que hay en la alfombra roja. Otras de ellas, el certamen ha venido precedido de otro asunto que se cuela en la Croisette: la condena a Gerard Depardieu a 18 meses de prisión en suspenso por agresiones sexuales. Un caso símbolo del Me Too en el mundo del cine en Francia. ¿Qué creen que puede suponer esta sentencia en el sector? Y sobre todo, ¿por qué ha existido y existe tanta connivencia en el sector en este asunto en Francia? Matilde. Bueno, el Me Too del cinema en Francia de momento solo está desarrollándose, ¿no? Pero esta condena supone cuanto menos un punto de inflexión fuerte. Es decir, hablamos de un personaje mundialmente conocido, pues, y es una condena en firme al que vale, es pero un agresor sexual. Sí, pero en el mismo tiempo, ¿quién recibe un precio en este Cannes de este año? Kevin Spacey, que también estaba condenado por agresiones sexuales. También hubo James Franco, que él tenía unas acusaciones. También hubo... quiero decir que hay un montón de personas, o como Johnny Depp, que desfiló... Hace 2 años. Sí, hace solo 2 años. De Cannes. Es que a Cannes se le ha acusado muchas veces de ser bastante permisivo con el tema de las agresiones sexuales. Sí, porque, bueno, es que así es el cinema francés, además, y como esta escena protege mucho los unos a los otros. Por ejemplo, un gesto que para mí pudiera ser un poco más fuerte es, por ejemplo, invitar a Judith Godrèche, que es una de las caras ahora del movimiento Me Too en Francia. Pero ella no se puede buscar, no se ve, porque se dice que es demasiada política de momento, pero invitar a Kevin Spacey para mí es mucho más político, es mucho más un señal que de todas formas no va a cambiar nada. Vamos a seguir hablando de todas las polémicas de Cannes, pero también de lo que supone, de lo que económicamente el mundo de los festivales del cine, pero a ver a vuelta de esta pequeña pausa. Hasta ahora. Son fiscales, periodistas, comisarias o hijas de víctimas. Somos rehenes desde que nacemos. Soy periodista de investigación y llevo 25 años trabajando sobre la mafia. Aquí tenemos a los individuos que forman parte de una banda mafiosa conocida por extorsión y tráfico de drogas. Un clan mafioso, per cui estorsione, tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Y dice que no tiene ninguna relación con su hermano? No, hace años que no tenemos contacto. Todas tienen un objetivo común: luchar contra la mafia. En esta región de Apulia, en Italia, estas mujeres saben que corren peligro, pero anteponen el interés general a su propia seguridad. Mujeres contra la mafia. Vea este Reporteros Plus en France 24 y france24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la alfombra roja y de cómo los asuntos políticos se cuelan en Cannes y otros eventos culturales. Lo hacemos con la profesora de estudios cinematográficos Ana Vinuela, con la periodista Mathilde Carton y con la cofundadora y programadora de la asociación El Perro que Ladra, Vivata Uribe. En lo puramente cinematográfico, Cannes destaca como una cita fundamental que luego marca la agenda hasta los Oscars. Recordemos el último ejemplo. Anora, Oscar de este año a Mejor Película, ya consiguió ser Palma de Oro en 2024. ¿Podemos decir, Ana, Vivata, que Cannes marca el camino de la temporada cinematográfica?
Pues en parte sí, pero en parte no. A ver. Es decir, claramente para las grandes producciones es importantísimo tener esa visibilidad. Inmediatamente va a haber una respuesta económica frente al modelo que supone la distribución de la película luego del festival. Sin embargo, pues Cannes escoge y vive en un mundo muy particular y el mundo cinematográfico es mucho más amplio, afortunadamente también. Es decir, por ejemplo, el mundo del documental, el mundo del cine experimental, el cine de animación, existe también. O sea, Cannes es fundamental verlo y va a marcar una pauta, pero hay otros festivales que van a marcar pautas diferentes, donde van a haber temas políticos mucho más importantes y que van a tener menos miedo justamente de abordarlos y de asumirlos. Entonces, porque una presión financiera, perdona, Vivata, menor ¿te da una libertad editorial de tener menos miedo a enfocar ciertos temas? Pues yo sí creo que la independencia económica sí supone una cierta libertad, porque es que el tema de tener inmediatamente una financiación que viene de una fuente donde va a haber temas problemáticos, sí va a afectar completamente a la línea editorial. Voy a tirar de ese hilo, porque un grupo de jóvenes cineastas daneses bautizados como Colectivo Dogma 25 han decidido lanzar un decálogo de normas que cumplirían en sus películas y que devolverían el cine de autor europeo al espíritu de la Nouvelle Vague. Guiones originales, restricción de Internet en el proceso creativo, rodajes solo en localizaciones reales, financiación sin influencias editoriales, etc. Les pregunto, ¿esto es un brindis al sol o un compromiso de un camino que la cultura puede y debe explorar? Ana. Ya, es tremendo lo que... Vamos a ello. Quizá la respuesta se sitúa entre las dos proposiciones. Yo pienso que ante todo es un elemento del soft power cultural danés. Porque en realidad, y lo han hecho muy bien, desde el Dogma 95 hasta hoy ha habido una visibilidad muy importante del cine danés y por extensión del cine escandinavo. Y yo pienso que estos manifiestos son útiles para dar visibilidad a nuevas ideas, sobre todo en el momento en que la inteligencia artificial nos dicen que puede crear películas, actores, voces, montajes, etc. Y lo está haciendo. Entonces es una manera de recordar la dimensión artesanal del cine y la dimensión personal. Yo creo que cuando leí el manifiesto lo primero que me vino a la cabeza fue decir que las películas que más nos emocionan son películas imperfectas y son películas que hablan de algo que sale de muy dentro de un ser humano y no un guión perfecto. Entonces yo pienso que es útil. Luego este movimiento tiene que concretarse, como pasó con el Dogma 95, con películas y realizadores que den cuerpo a estas ideas. Ahí tuvieron sobre todo Los Idiotas y Festen. Festen fue un poco la concretización del Dogma 95. Bueno, pues a ver cómo se concretiza el Dogma 2025. Vamos con otros temas, vamos sacando todo lo que rodea el Festival de Cannes. Hablamos del cine de autor, pero también hablamos de lo que es el negocio más puramente económico o lo que se ve estos días en la alfombra roja. Por ejemplo, el endurecimiento del código de vestimenta es otro de los grandes temas que este año ha traído el Festival de Cannes, más allá de lo cinematográfico. La decisión, según los organizadores, tomada por razones de decencia y logística. ¿Lo entienden, Matilda? Bueno, es que... bueno, a ver, es que Cannes para mí, yo lo veo no tanto como un momento donde se van a elegir las mejores películas, sino un momento donde todos los actores del sector se encuentran y entonces solo se trata de dinero y de sponsor y de todo, ¿no? Y entonces eso se nota en las alfombras. Hay un montón de gente que están desfilando, pero que no tiene nada que ver con ni el una cine. película ni nada, ¿no? Un montón de influencers. Y entonces lo más importante para ti es que te notan, que te vean. Entonces necesitas un vestido de los más grandes, de los más enormes, pero esto es un problema ahora, porque es un problema pragmático. Hay que hacer avanzar la gente que van en la sala y a ver todas las pelis. Pero estas personas se quedan con vestidos. Estoy pensando como a Heidi Klum, por ejemplo. Heidi Klum
No tiene ni una peli, no es ni actriz, pero tuvo un vestido grandísimo que además lo cortó cuando entró después de Marche. Cuando entró en la sala, le cortaron la mitad de la cola porque estaba demasiado grande. Y entonces un chico de la seguridad tenía la mitad de sus flores, de sus vestidos de flor, en los brazos. Lo increíble es que podemos hablar de Cannes y podemos hablar de un llamamiento, de un decálogo a favor del cine de autor y al lado de la más pura brillantina, del marketing total y de los influencers, y todo forma parte del mismo ecosistema. Vivata. Sí, pues respecto del dogma de este manifiesto me parece muy interesante porque justamente implica recordar simplemente que el cine existe antes de todo ese negocio, ¿verdad? Es decir, claro que es una industria, claro que es un negocio, pero, por ejemplo, esto de hacer que el proceso creativo no sea influenciado por Internet, por la inteligencia artificial, implica, claro, que estemos un poco pensando que tiene que haber una independencia a la hora creativa, no solamente del modelo económico, sino del algoritmo, que es un problema que se nos está viniendo encima y que yo no sé si todo el mundo se está dando cuenta a qué punto puede afectar toda la economía incluso y toda la posibilidad de lo que es el cine mismo. Claro, porque es Cannes, pero más allá de Cannes hay galas benéficas, hay glamour, hay fiestas, es decir, es toda una plataforma de marketing de la industria del lujo sobre todo, incontestable. El negocio económico que se mueve alrededor de Cannes es impresionante. Por Mathilde. ejemplo, hemos visto Eva Longoria. Eva Longoria no tiene ni una peli tampoco, solo está aquí como embajadora de L'Oréal, porque L'Oréal es el sponsor principal del festival y entonces ella está aquí y vino además con Lauren Sanchez y Jeff Bezos, que tampoco no tiene muchos que ver. Bueno, ahora Jeff Bezos tiene Amazon Prime, entonces como un estudio que está financiando, pero está muy raro, es que Cannes no es ahora como la meca del cine, vamos a decir, independiente, pero más como un lugar donde los intereses internacionales de los billonarios que nos están un poco controlando, ahora se encuentran y cogen toda la intención. Lauren Sanchez, por ejemplo, recibió un premio en cuanto a su papel en la ecología mundial. Esa mujer vino en un super yacht, así que hay muchas cosas. Contradicciones y las contradicciones que se pone... Y además, y con Eva Longoria, y todo sponsorizado por marcas. Y entonces, en cuanto a las fiestas que hay, porque Cannes son las películas, por supuesto, pero también hay toda la otra vida. Porque para una película seleccionada en Cannes, ¿qué supone económicamente ya partir en la selección, Ana? Bueno, económicamente, para una película. Una película que es seleccionada en Cannes, su valor cuando se comercialicen los derechos de explotación internacional va a aumentar. Sí hay un directamente, premio. Directamente. Lo que pasa que ahora la mayoría de, por ejemplo, los vendedores internacionales intentan posicionarse en las películas antes de la selección, porque el día en abril, cuando se anuncia la selección, los precios van a aumentar. Entonces, van a aumentar más todavía si hay un premio y si es un premio importante. Entonces, es, digamos, la rampa de lanzamiento del cine independiente en el mercado global. Hablamos de Cannes, pero la política en los últimos días no solo se ha colado en Cannes, también hay otros escaparates a nivel televisivo que han supuesto muchísima más repercusión. Un caso es Eurovisión. El televoto para Israel ha generado una polémica tremenda. También el patrocinio del Festival de la Canción Europeo sponsorizado por una empresa israelí. Se trata de una ventana, en este caso, de millones de personas que tiene una vertiente política que quizás en estos tiempos tenga impacto en la sociedad del espectáculo y de las redes sociales. Yo me pregunto si no vamos a acabar también banalizando un poco todo, porque hablamos de muertos en Gaza, de alfombras rojas, de Eurovisión. ¿No hay un poco de obscenidad en la narrativa de nuestro tiempo, Vivata? Sí, ya está. Ya está ahí. Incluso que veamos un genocidio en vivo y en directo es una banalización de lo que puede suceder. Y eso es muy problemático. Dice mucho del punto en la humanidad, humano y humanidad en la que estamos. Porque a través de la imagen, que es muy potente, hablaba de la sociedad del espectáculo, claro, si no lo mostramos, decimos, es que no sensibilizamos. Pero a fuerza de mostrarlo, también lo deshumanizamos. ¿Dónde situamos el cursor? Pues es un tema y es que claramente también los grandes medios han logrado que inmediatamente suponer
cómo debemos entender el mundo. Y el cine, digamos, como yo lo entiendo en todo caso, debería ofrecer un contrapunto, ¿verdad? El problema es cuando el cine también se presta a justamente justificar el tipo de discursos que se van a crear por grandes medios que son controlados por personas muy poderosas, etcétera. Y sí, yo creo que la banalización es algo que deberíamos preguntarnos, y el cine supuestamente debe estar allí también para hacernos preguntar sobre la imagen misma, sobre lo que implica contar una historia o no, o representarla. Entonces... yo no lo veo así, porque estamos en un momento ahora de economía de la atención y de guerra por la atención. Y entonces, para mí, mezclar todo esto sigue siendo un momento donde, por ejemplo, la gente que solo sigue en TikTok o solo sigue en redes sociales, que no están con los medios tradicionales, por lo menos... Gaza entró en su mente, ¿no? Quiero decir que ahora existe, y la guerra en Ucrania también. Así que en esta guerra de la atención me parece que mezclar el entertainment con también un poco de lo verdadero del político funciona así, me parece. En cualquier caso, Juliette Binoche, la presidenta este año del jurado, ha definido a Cannes como provocación, excitación y asombro. ¿Cannes no podría existir sin esos ingredientes? ¿Son parte esencial del festival, Ana? Son parte del que pretende ser, y que lo es, el primer festival cinematográfico del mundo. Es decir, que por un lado Cannes tiene que asegurar un canon artístico del cine de autor comercializable, que no es el cine que se va a ver en otros festivales, pero al mismo tiempo tiene que proponer cosas nuevas cada año. Entonces, tiene que buscar ese equilibrio entre la fidelidad al canon artístico, pero al mismo tiempo ser el lugar donde se plantean nuevas propuestas estéticas. ¿Qué les parece? Claro, pues lo que pasa es que Cannes tiene que ser a la vez performático, o sea, como evento. Entonces, claramente es esencial que los ingredientes para provocar estén allí. El tema es... Si eso está funcionando. O sea, probablemente sí, porque según entiendo es un festival que genera muchísimas ganancias a la ciudad de Cannes, y que por esta razón también hay una prioridad en que exista y en que continúe, ¿no? Se calcula, no sé, dicen 37 millones el costo del festival, y le va quedando a Cannes 200 millones de euros. Es muchísima la ganancia, y el modelo económico es muy funcional, entonces... Sí, pero tampoco la gente, por ejemplo, cuando hacemos programas televisivos en cuanto a Cannes, la gente no mira, no le interesa. Por ejemplo, a los franceses no miran, no, las revistas que solo te trata de esta edición de Cannes de este año nunca se vende bien, y entonces nosotros de periodistas es un poco complicado de vender esta edición cada vez, porque no hay la misma excitación, vamos a decir, en cuanto a la gente que no está muy cinefilia, pero sí en cuanto al pequeño ecosistema del cine. Entonces Cannes es muy importante, pero a los demás... Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Hemos tratado muchísimas cosas que pasan estos días por la alfombra roja, más allá de las propias películas. Muchísimas gracias, Ana, Matilde y Vivata, y a todos ustedes les espero aquí la próxima semana en Primera Plana. Gracias.